Veíamos imágenes desde el Salón Oval en la Casa Blanca, donde el presidente de los Estados Unidos tuvo palabras muy elogiosas. Aquí está la imagen, esta es la que hacemos referencia, muy elogiosas a quien es uno de los hombres que él ha denominado como más importantes del mundo. Nos referimos a Elon Musk, que ha trabajado, porque fue en realidad lo dicho por Trump hoy, la manera de agradecerle a Elon Musk su trabajo en el gobierno de los Estados Unidos en estos primeros meses que ha estado a cargo de la oficina de eficiencia gubernamental. Sí, exactamente. Bueno, hoy finalmente se despidió y en este preciso momento lo hacía. Y también tuvo palabras muy elogiosas Elon Musk para con Trump, ¿no? Ayer conocíamos esta noticia, esto sucedió hoy en las primeras horas de la mañana. Ayer conocíamos esta noticia a través de la publicación que realizó Elon Musk en X, en donde él decía, lo voy a leer: a medida que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente, lo arroba allí a Donald Trump, por la oportunidad de reducir el gasto superfluo. La misión de DOGE, bueno, así se conoce, ¿no?, por sus siglas a esta oficina, solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno. Eso publicaba Elon Musk. Y lo que dijo Donald Trump también es muy importante, textualmente: uno de los mejores líderes que el mundo jamás ha creado. Dio un paso al frente para poner su enorme talento al servicio de nuestra nación y se lo agradecemos. Ha trabajado más amplio y trascendental en generaciones. Y ya saben, el tipo de cosas que él y su equipo han descubierto, han reunido a un grupo de personas muy, pero muy inteligentes. Sí, esto dijo Trump de Elon Musk. Claro, exactamente. Fue impulsada y creada por el propio Elon Musk, que lo acompañó muchísimo durante su campaña presidencial al mandatario norteamericano. Sí, y lo ha hecho también en su gobierno, en los primeros meses. Se lo veía a Trump en reuniones muy importantes con Elon Musk junto a él. De hecho, en la gira que emprendió Donald Trump por Medio Oriente, Elon Musk lo acompañó y ha participado de reuniones con empresarios también muy importantes de todo el mundo, y seguramente va a seguir cerca de Trump, en otro plano, en otro contexto, ¿no? El propio Elon Musk también había manifestado que su intención era seguir acompañando al presidente de los Estados Unidos, pero también abocarse a sus empresas. Sí, en una especie de asesoramiento. Dijo que va a continuar su tarea a partir de ahora. Bueno, vamos a hablar de un día donde Donald Trump es sinónimo de novedades permanentemente, no importa el horario, no es una cuestión de arrancar el día con una noticia vinculada a Trump, sino que seguirlo durante toda la jornada es muy importante, porque en cualquier momento puede generar una novedad de primera magnitud en el mundo, y eso es lo que ha sucedido en el día de hoy, sobre todo porque Trump acaba de anunciar que pretende aumentar, o que tiene la intención de aumentar, los aranceles al acero del 25 al 50%, en un día donde además lo había iniciado Trump, y eso lo vamos a refrescar ya en instantes, lo había iniciado, decía Trump, con una crítica a China por no haber cumplido el acuerdo que se había establecido. Sí, en minutos vamos a abordar ese tema porque, bueno, ahora se instala nuevamente la tensión, ¿no?, entre ambos países, Estados Unidos y China, pero de esta manera, con este anuncio que vos recién estabas contando, Sebastián, bueno, eleva al doble, ¿no?, la tasa, y la lleva al 50%. Y es un dato muy relevante porque incluso en la discusión judicial, que ayer les contábamos que después logró una apelación el gobierno de los Estados Unidos, después de que el Tribunal Internacional de Comercio con sede en Nueva York dispusiera que no eran legales los aranceles recíprocos, había quedado en ese momento ya excluido, por ejemplo, el tema de los aranceles al acero y al aluminio, que iban a seguir de todas maneras vigentes más allá de lo que decidiera la justicia. Sabemos que la justicia le puso un paréntesis a esa traba de Trump, pero no en el caso del acero y del aluminio. Eso seguía vigente, y ahora toma esta determinación el presidente de los Estados Unidos, afectando el comercio no solo con China, sino con otros países, como por ejemplo países vecinos, el caso de México, el caso de Canadá, el caso de la Unión Europea. Es decir, vuelve a poner patas para arriba la mesa de los aranceles y las negociaciones en el mundo comercial. Sí, y con este anuncio dijo Donald Trump que el objetivo principal, y esto va a implicar asegurar, ¿no?, esa industria, la industria del acero, y que nadie va a poder eludir eso. Y además lo hizo en un contexto donde él estuvo visitando la planta de la principal o una de las principales empresas vinculadas a la producción
de acero en los Estados Unidos, cuya intención en su momento era de que sea vendida a capitales japoneses. Y es desde donde hizo Trump allí el anuncio que estamos haciendo referencia. La tensión con China vuelve a incrementarse a partir de lo que expresó el presidente de los Estados Unidos cuando dijo: China incumplió todos los acuerdos de la tregua por 90 días que habíamos establecido. ¿Vamos a ver más información? Sí, vamos a compartirlo. Vamos. Estados Unidos reactiva provisionalmente los aranceles de Trump tras el fallo de un tribunal de apelaciones. El gobierno estadounidense recurrió la sentencia de la Corte de Comercio Internacional y tan rápido como se paralizaron han sido reactivados. Sin embargo, la nueva resolución del Tribunal de Apelaciones no revoca la sentencia, sino que deja en suspenso su aplicación mientras se examina el caso. ¿Pero qué pasa ahora con los aranceles de Trump? La decisión otorga a la Casa Blanca tiempo adicional para que pueda defender la legalidad de esta guerra comercial global, mientras siguen las turbulencias en los mercados financieros, aumentando el riesgo de recesión. Bueno, lo decíamos recién, Sebastián, y lo escuchábamos en el informe. Recordemos que alcanzaron un acuerdo Estados Unidos con China para reducir los aranceles recíprocos luego de largas conversaciones y debates, idas y vueltas, y en medio de una tensión que parecía haber llegado a la calma, ¿no?, tras ese entendimiento allí en Ginebra. Pero ahora, una vez más, Donald Trump habla de lo que sucedió en las últimas horas, porque él dice que incumplieron, o que violaron, mejor dicho, porque esa fue la palabra que utilizó, que violaron ese entendimiento. Sí, lo que también es cierto, al menos hasta este momento, Trump no hizo público qué aspectos China habría violado según su mirada de esa tregua establecida por 90 días. Dijo que hubo incumplimiento, que hubo violaciones y que no establecieron lo pautado, pero no dijo en qué sentido o en qué aspectos puntuales. Sí hubo una respuesta ya del gobierno chino a partir de sus representantes en la embajada china en los Estados Unidos. Nosotros le venimos contando que hay una fuerte polémica que sigue existiendo más allá de esa tregua, sobre todo porque Estados Unidos continúa restringiendo la exportación de software vinculado a la fabricación de chips para la inteligencia artificial. Esto cae muy mal en China, que responde, ayer lo contábamos, por ejemplo, con restricciones también a las exportaciones de tierras raras para que Estados Unidos y sus empresas puedan, entre otras cosas, fabricar elementos también relacionados con la tecnología. Es decir, que ahí hay un punto donde, más allá de la tregua por 90 días, Estados Unidos y China han seguido incrementando las tensiones entre ambos países. Nada más ni nada menos que en la cuestión tecnológica, que en la discusión sobre el manejo de la inteligencia artificial. Sí, y China calificó esto, sobre estas medidas que vos estás mencionando, Sebastián, como discriminatorias y abusivas. Veremos qué sucede a partir de ahora con esta tensión que, una vez más, se pone sobre la mesa y es centro en el escenario, porque recordemos que a partir del entendimiento alcanzado en Ginebra, allí en Suiza, se había establecido un mecanismo de conversaciones que se iban a dar constantemente entre ambas delegaciones, o mejor dicho, entre ambos representantes, el representante de comercio de los Estados Unidos y el de China. Muy interesante porque Trump, cuando explicó en un posteo en su red social, en Truth Social, en su cuenta de la red social, bueno, que además es su red social porque él es el dueño, diciendo que todo lo que había hecho hasta aquí con China, de haber permitido esta tregua, en realidad era solo para ayudar a China. O sea, que el objetivo de Trump era ayudar a China porque China iba a estar muy complicada si no podía seguir vendiéndole a los Estados Unidos como consecuencia de esos altísimos aranceles que él le había impuesto. Casi como un acto de caridad lo presentó Trump a la hora de justificar por qué ese entendimiento, y dice: yo hice todo esto para que China esté mejor y nos pagan de esta manera. Repercusiones, por supuesto, inmediatas en las operaciones de los mercados. Sí, no podía faltar. Sí. Y vamos a compartir qué sucedió con las bolsas asiáticas. En primer lugar, estamos hablando del gigante asiático y vamos a recorrer el continente, comenzando en Japón, con el Nikkei 225, que cayó 1,22%. El Hang Seng de Hong Kong, 1,20% abajo. Bueno, en Corea del Sur el Kospi de Seúl también cayó, en este clima que se produjo a partir de ese anuncio de Trump, un 0,84%. Ya en China
También los mercados reaccionaron en ese sentido, con caídas. El índice Shanghái anotó una baja del 0,47%. Y otro de los principales índices allí en China, el China A50, 0,44% abajo. Vamos a ver qué sucedió en Europa con los principales índices bursátiles. Con un clima dispar aquí, vemos que por ejemplo el IBEX 35 en España subió 0,25 y el principal índice de la Bolsa de Londres subió 0,64%. En Alemania el DAX 40 subió 0,27%, nos vamos a Francia para compartir el CAC 40 que registró una baja, en este caso del 0,36. Mientras que en el caso de Italia el MIB subió 0,26%, mientras que el SMI de Suiza trepó un 0,33%. Y vamos a finalizar con el AEX 25 en Holanda, que cayó 0,14%. Vamos a América, Vamos. donde obviamente proporcionamos también la información sobre lo que pasó en los Estados Unidos, comenzando por Brasil. Sí, el Bovespa de Brasil cayó 1,09%, el IPC en México 1,32% a la baja. Bueno, hoy aquí en la Argentina el Merval volvió a caer, 1,26% fue la retracción. En Chile, en Santiago, el IPSA cayó 1,77%. En Perú el Lima Hira descendió 0,03%. Y en Colombia el Colcap también registró una caída del 1,69%. Observemos qué sucedió en Venezuela. En Caracas el IBC cerró con una suba del 0,32% y ya en los Estados Unidos el Dow Jones operó en alza 0,13%. El Nasdaq 0,32% a la baja y para finalizar compartimos el Standard & Poor's 500 que registró una caída también pero del 0,01%. Hoy comentábamos anteriormente cuando hablábamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde desde Singapur abogó por un mayor entendimiento entre los países de Asia, en los cuales no introdujo a China, sino al resto de las naciones asiáticas, con Europa, a los fines de protegerse ante los coletazos de las peleas comerciales que estamos contando, que estamos relatando entre los Estados Unidos y China. Y empiezan a moverse también otras fichas dentro de toda esa región asiática con alianzas comerciales o al menos la recuperación de entendimientos que hasta hace algunos meses atrás o incluso hace unos años atrás quizá uno imaginaba que podían ser difíciles. Puntualmente me estoy refiriendo a China y a Japón. Sí, exactamente, porque hoy el portavoz, lo estamos viendo en imágenes, el portavoz japonés anunció que China reanudará las importaciones de pescado. Y vos mencionabas recién algunas alianzas que tal vez en otro momento, bueno, eran difíciles. Imagina, recordemos que cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció estos aranceles recíprocos, ya había habido un acercamiento entre China y Japón con Corea del Sur también. Exactamente. Y van sucediendo muchas cosas interesantes, ¿no? En este sistema de acuerdos y de alianzas, porque muy bien planteás, Japón, Corea del Sur, China empezaron a mostrar también la intención de aliarse comercialmente ante la embestida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hoy una de las principales, para que observemos las repercusiones incluso en el mundo, no más allá de la geografía asiática, de la pelea comercial entre los Estados Unidos y China. Hoy, una de las principales agencias económicas del mundo, de noticias económicas del mundo, publicó un trabajo y un relevamiento de opinión sobre Latinoamérica y las posturas con relación a Estados Unidos y a China. Y fue muy interesante el resultado de ese trabajo, donde de México hacia abajo, salvo en la Argentina, en el resto de los países veían con buenos ojos que sus presidentes, que sus gobiernos establecieran y profundizaran acuerdos con China, más allá de los Estados Unidos. Lo sorprendente es que eso incluso se dio como resultado en el propio México. Claro. Sí, un México que con su presidenta, bueno, mantiene conversación fluida porque ella misma lo dijo con el mandatario Donald Trump y de hecho en los últimos días alcanzaron ciertos entendimientos. Recordemos también, retomando la información sobre este anuncio que realizó el portavoz nippon, que Japón está en medio de conversaciones un tanto
conflictivas con los Estados Unidos, porque en un primer momento se creyó que iba a ser con ese país que iba a lograr el primer entendimiento. Eso no sucedió porque Estados Unidos logró el primer acuerdo con Reino Unido y las conversaciones con Japón continúan. Bueno, y recién yo mencionaba a Singapur, en función de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron. También las autoridades de Singapur dijeron que estaban avanzando en un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Recién yo les mencionaba a la República Argentina en materia económica. Si te parece, Ornella, vamos a ver cómo cerró el dólar este viernes en la Argentina, con la novedad que ya ponemos en pantalla, y es la cotización del dólar oficial, que quedó muy cerquita de los 1.200 pesos. 1.195 pesos, sin cambios. Allí vemos el dólar oficial, que en algún momento de la rueda había tocado los 1.200 pesos, y el dólar turista, que se ubicó en 1.553 pesos. Sabemos que aquí hay solo una adición de la cotización del oficial al turista del 30% como consecuencia de una retención que hace arca al impuesto a las ganancias, o a cuenta al impuesto a las ganancias. Vamos a ver las reservas del Banco Central. Vamos, lo compartimos, las reservas aquí en la República Argentina. Lo tenemos en pantalla, 38.854 millones de dólares. Las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina. De aquí a observar a continuación la tasa de política monetaria del Banco Central, por ahora sin cambios. La nominal anual se mantiene en el 29%, la efectiva anual 33,63%. Habrá que estar muy atentos al próximo dato de la inflación de la Argentina del mes de mayo, que el propio presidente Milei ha pronosticado que podría estar incluso en el orden del 2%, porque eso podría tener en su momento impacto en la decisión de la política monetaria del Banco Central, si decide o no bajar la tasa de interés. Vamos a compartir los índices, el UVA y el SER. El UVA, 1.486 pesos con 14 centavos, el índice SER 589 pesos con 1 centavo. Y ahora vamos a ver los bonos, algunos de los bonos, por supuesto, de los muchos que operan en la Argentina. Los soberanos, como el AL 30, cayendo hoy un 0,18%, ubicándose en $68 con 38 centavos. El TX25 en pesos, 1.239 pesos, subió 0,41%, y el TX26 sin cambios, 1.454 pesos. Bueno, seguimos ahora con la información del comportamiento del Merval, las principales empresas que operan en la Bolsa de Buenos Aires. Ya veíamos que en el global ha habido caída. Exacto. Vemos qué pasó. Celulosa Argentina registró una suba del 9,15%, Ledesma en alza 2,36%. En el caso de Aluar, hoy sus papeles cayeron 4,31%, los del Banco Francés subieron 0,38%. Vamos a compartir las acciones del Banco Macro. Subieron 0,25%, cayeron las acciones de bolsas y mercados argentinos 0,90%. Y ahora observamos Central Puerto, que cayó 2,47%. En el caso de Sociedad Comercial del Plata, la caída fue del 2,67%. Las acciones de Cresud descendieron 0,34%, a la baja de Edenor 1,49%. El Grupo Financiero Galicia con caída del 0,14%. En el caso de IRSA, la baja fue del 0,27%. Caída también para Loma Negra 1,76%, a la baja Metrogas 2,13%. Mientras que las acciones de Pampa Energía bajaron 1,34%, las del Grupo Supervil cayeron 0,79%. Compartimos lo que sucedió con las acciones de Telecom Argentina, 1,87% a la baja, 1,41% de descenso para Transportadora Gas del Norte. Y Transportadora Gas del Sur cayó 2,31%, mientras que Transener subió 0,75%. Ternium Argentina subió 2,24%, cayeron las acciones de Banco de Valores 2,04%. Mientras que también ha habido caída para los papeles de YPF en Buenos Aires, la retracción fue del 1,84%. Ya enseguida le mostramos qué pasó con muchas de estas empresas que también operan en los Estados Unidos. Pero antes pasamos por el dato del riesgo país argentino. Sí, vamos a ver el índice elaborado por la JP Morgan. Aquí lo tenemos sin cambio, 651 puntos. Y vamos a recorrer el continente americano. Siempre la referencia es el bono del Tesoro de los Estados Unidos para evaluar cuál es la sobretasa que cada país debe pagar para tomar deuda en el mercado de capitales. Uruguay sin cambios en su riesgo país, 88 puntos básicos. Chile, 120 puntos básicos sin modificación. Perú, 153.
descendió 0,6%. Paraguay, 166 puntos básicos, suba del 1,2%. Guatemala, 183 puntos, una baja del 2,3%. Nos vamos a Costa Rica, 201 puntos básicos, subió de esta manera 2,1%. En República Dominicana, sin cambios, 215 puntos. Brasil, 217 puntos, suba del 2,8%. Panamá, 278 puntos básicos, aquí la suba fue del 2,1%. México, 308 puntos básicos, subió 2,2%, también ascendió a 1,5%. Colombia, 341 puntos. Honduras sin cambios, 353 puntos básicos, el riesgo país. En El Salvador, 430 puntos básicos, la suba fue del 1,2%. Y reiteramos, aquí en la Argentina, 651 puntos, sin cambios. Ecuador, 1085 puntos básicos, descendió de esta manera 2,5%. Y cerramos con Bolivia, 2007 puntos básicos, subió 0,5%. Venezuela, 17.831 puntos básicos, la suba fue del 1,3%. Vamos a ver qué pasó con las empresas argentinas que sí operan en los Estados Unidos, allí en Wall Street, donde la rueda fue con comportamiento mixto. El banco francés subió 0,2%, cayeron las acciones de Central Puerto 3,8%. Vamos a observar Cresud, que cayó 2,2%, Despegar y una suba del 0,2%. Edenor, a la baja 1,9%, el grupo financiero Galicia también marcó un descenso del 0,2%. Globant en alza 0,3%, IRSA también, en este caso cerró a la baja 2,1%. Loma Negra, 2,8% a la baja, Mercado Libre, 0,7% arriba. Pampa Energía, con caída del 1,9%, mientras que los papeles del Banco Superville cayeron 1,2%. Telecom cayó 3,8%, las acciones de Transportadora Gas del Sur también descendieron 3,1%. Tenaris en baja 1,1%, Ternium cayendo 2,1%. Cayeron las acciones de YPF, compartimos allí para finalizar, 2,4%. Vamos a ver las principales empresas tecnológicas que operan allí en los Estados Unidos, donde se incluyen a las 7 principales por su capitalización bursátil en el mundo. Comenzamos por Disney, cuyos papeles hoy subieron 0,9%. Amazon registró una caída del 0,3%, Microsoft en alza, 0,3%. ¿Qué es lo que sucedió con AT&T? La suba fue del 1,5%. Apple también cerró en alza, 0,4%. Meta, arriba, 0,3%. Nvidia a la baja, 2,9%. En el caso de Netflix, con suba del 1,8%. Google cerró en baja, 0,7%. Las acciones de Zoom subieron 1,6% y cayeron las de Tesla, 3,3%. Mientras que Coinbase cayó 0,8% y los papeles del banco digital Nubank en Nueva York subieron un 0,1%. Recién hablábamos, Ornella, de negociaciones para cerrar acuerdos comerciales, declaraciones que le han puesto ruido a partir de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vínculo con China, lo que recientemente también planteó el jefe de Estado norteamericano sobre la suba de aranceles al acero del 25 al 50%, y en este contexto los países intentan una hoja de ruta encontrar para negociar con Estados Unidos. Uno de ellos es Taiwán. Exacto, nos complace saber que estamos negociando con distintos sectores del gobierno de Estados Unidos. Esto expresaron en las últimas horas autoridades taiwanesas, teniendo en cuenta que las conversaciones y las negociaciones siguen en marcha. Recordemos que Estados Unidos con la isla fue uno de los primeros lugares, los primeros sitios con los que estableció, ¿no?, estas negociaciones. También lo hizo con la India, pero todavía no lograron un entendimiento. Claro, y además lo que dicen en Taiwán es que quieren cerrar el acuerdo comercial con los Estados Unidos antes de que expire el plazo de la tregua que estableció Donald Trump para todos los aranceles recíprocos en el mundo, que en su momento fueron anunciados, ¿se acuerdan?, el 2 de abril. Después hubo una tregua de Estados Unidos, más allá de lo puntual con China, que eso es una negociación que va por carriles diferentes, estableció una tregua para todos ellos. Ahora eso tiene una fecha de vencimiento y antes de que eso opere, Taiwán quiere cerrar este acuerdo con los Estados Unidos para no regresar
a un arancel recíproco que había establecido Estados Unidos para las importaciones taiwanesas del 32%. Claro, vos estás hablando de esa pausa arancelaria que luego anunció el presidente de los Estados Unidos por 90 días, que también alcanzó con la Unión Europea, ¿no? En un momento en donde parecía que la Unión Europea quedaba completamente excluida. Bueno, finalmente China quedó excluida de esa reducción, ¿no? O mejor dicho, de esa pausa. Finalmente, bueno, logró ese entendimiento para reducir los aranceles, pero Taiwán sigue negociando. Antes que comenzáramos el programa, escuchaba en 26 PM cómo contaban una noticia a propósito de cómo el mercado toma las decisiones y los anuncios de Trump que por momentos hacen caer el precio de los activos, inmediatamente se producen compras masivas de esos activos y luego Trump toma determinaciones como o pausar los aranceles o dar marcha atrás con la puesta en marcha de esos aranceles e inmediatamente muchas de esas empresas recobran su valor, donde, claro, muchos hacen enormes diferencias económicas a partir de esos movimientos que ya tienen un nombre específico, le han puesto un nombre específico a ese movimiento en los Estados Unidos. Lo contaban nuestros compañeros de 26 PM antes que comencemos la noche de Canal 26. Sí, y algo similar hoy quedó plasmado en una editorial que realizó el Financial Times también. Algo similar a lo que vos estás mencionando. Bueno, vamos a continuar con información aquí en pantalla de datos vinculados a también los commodities, como el caso del petróleo. Sí, vamos a compartir qué sucedió con el mercado de referencia europeo. El Brent, que descendió 0,39%, el precio del barril, $63.90. Veamos el precio del crudo a nivel internacional. En el caso del WTI, que es el de referencia en los Estados Unidos, la caída fue del 0,25%, $60.79. ¿Compartimos el valor del oro? Vamos. Aquí lo tenemos. $3.289.40 descendió 0,84%. Y cerramos este recorrido con el precio del Bitcoin, el valor del Bitcoin, y ya le contamos la novedad sobre el funcionamiento de la economía india, muy relevante también. Sí. $104.693 el precio del Bitcoin, cayendo promedio 1,10%. Hacía referencia porque la economía de India, que se ha convertido en muchos casos en un destino que suple a las inversiones que empresas, por ejemplo, norteamericanas venían haciendo en China. Quizá el caso más emblemático, popularmente más conocido, es el de Apple, que ha decidido mudar gran parte de su producción de China a la India, cuya economía viene mostrando signos de crecimiento muy importantes y muy relevantes. De hecho, el último dato que se conoció en el día de hoy marcó un crecimiento interanual del 7,4%, es decir, mucho más de lo que esperaba incluso el consenso del mercado, lo que habla de una economía en auge, con un crecimiento mucho más importante en términos, por lo menos porcentuales, de lo que está sucediendo con la economía china. Sí, vos hablás de naciones que suplen, ¿no? Y yo recuerdo también cuando comenzaba la guerra, que lo mismo sucedió con Rusia, que tuvo un acercamiento con la India para suplir, ¿no? Cuestiones comerciales que no lograba con otras naciones que habían cercado a Rusia, bueno, por sanciones, por distintas cuestiones en el marco del conflicto bélico. Pero retomando esta cuestión y los datos que se conocieron hoy, la India creció en un 7,4%, en una proyección que fue mejor de lo esperado. Mucho mejor, porque se pronosticaba un 6,7, terminó creciendo un 7,4, es decir, una diferencia sustancial entre el pronóstico y lo que efectivamente se concretó, con todo el impacto que tiene para la economía la expectativa que se genera a partir de una noticia. Cuando se espera que haya un nivel de crecimiento y esto es superado, por supuesto que después hay repercusiones en las operaciones bursátiles, en la apetencia para ir a los activos de esos países. Por supuesto sucede todo lo contrario cuando se pronostica un número y después ese número termina siendo menor, cae, digamos, la confianza o cae la expectativa en esas economías. Muy basado todo esto en el consumo interno de India y también en las exportaciones del gigante asiático, porque en términos poblacionales hoy India tiene más población que China. Sí, exactamente. Y en ese sentido también han tenido un muy buen nivel de exportaciones más allá de la guerra comercial que se ha establecido en el mundo. Sí, con India, que también está en negociaciones para poder alcanzar un acuerdo arancelario. Rige también la pausa, ¿no?, de 90 días. Y recordemos que Donald Trump, cuando anunció los aranceles recíprocos, anunció aplicar
para India un 26% de esos aranceles. Bien, hemos recorrido lo más importante que sucede en la economía del mundo en este día viernes, por supuesto proyectando lo que va a ser la próxima semana también, tiempos de datos e indicadores importantes. Comenzarán los días donde iremos conociendo, por ejemplo, los guarismos vinculados a la inflación en distintos países del mundo. Hoy ya se conoció, por ejemplo, la inflación en Alemania y en España, pero ya a partir de la semana que viene incluso también tendremos el dato de la inflación en los Estados Unidos. Hoy hubo un dato clave en ese sentido, que es el que mira con mucho detenimiento la Reserva Federal, que es el dato de los precios del consumidor en Estados Unidos, donde hubo una caída de la inflación. Es decir, estos son activos que puede mostrar Donald Trump en función de pedirle o de exigirle, como sucedió esta semana al presidente de la Reserva Federal, a Powell, se reunieron cara a cara en el día de ayer, que baje la tasa de interés, porque si la inflación se enfría, es un argumento más que tiene el presidente de los Estados Unidos para seguir presionando a la Reserva Federal.